Mi nombre es Daniela Paola Leiva Castro, estoy estudiando la carrera de Ingeniería en Logística, modalidad semipresencial, en el Instituto Tecnológico de Tijuana. Esta tarea es para la materia de Estadística Inferencial 2 impartida por el docente Juan José Morales. En esta ocasión veremos la unidad número 1 que trata del tema inferencias a partir de dos muestras. La inferencia estadística es el conjunto de métodos y técnicas que permiten inducir, a partir de la información empírica proporcionada por una muestra, cuál es el comportamiento de una determinada población con un riesgo de error medible en términos de probabilidad. Los métodos paramétricos de la inferencia estadística se pueden dividir básicamente en dos métodos de estimación de parámetros y métodos de contraste de hipótesis. Ambos métodos se basan en el conocimiento teórico de la distribución de probabilidad del estadístico muestral que se utiliza como estimador de un parámetro. Los conceptos básicos que veremos en esta unidad son los siguientes. Población: conjunto de elementos sobre los que se observa un carácter común. Se representa con la letra N mayúscula. Muestra: conjunto de unidades de una población. Cuanto más significativo sea, mejor será la muestra. Se representa con la letra N minúscula. Unidad de muestreo. Está formada por uno o más elementos de la población. El total de unidades de muestreo constituyen la población. Estas unidades son disjuntas entre sí y cada elemento de la población pertenece a una unidad de muestreo. Parámetro: es un resumen numérico de alguna variable observada de la población. Los parámetros normales que se estudian son la medida poblacional, total poblacional, ambas representadas con X, y proporción representada con P. Estimador de un parámetro es un estadístico que se emplea para conocer el parámetro desconocido. Estadístico: es una función de los valores de la muestra. Es una variable aleatoria cuyos valores dependen de la muestra seleccionada. Su distribución de probabilidad se conoce como distribución muestral del estadístico. Estimación: este término indica que a partir de lo observado en una muestra, un resumen estadístico con las medidas que conocemos de descriptiva, se extrapola o generaliza dicho resultado muestral a la población total, de modo que lo estimado es el valor generalizado a la población. Consiste en la búsqueda del valor de los parámetros poblacionales objeto de estudio. Puede ser puntual o por intervalo de confianza. Se refiere a puntual cuando buscamos un valor concreto. Inferencia, estimación y contraste de hipótesis 48. Intervalo de confianza cuando determinamos un intervalo dentro del cual se supone que va a estar el valor del parámetro que se busca con una cierta probabilidad. Contraste de hipótesis consiste en determinar si es aceptable partiendo de los datos muestrales que la característica o el parámetro poblacional estudiado tome un determinado valor o esté dentro de unos determinados valores. Nivel de confianza: indica la proporción de veces que acertaríamos al afirmar que el parámetro está dentro del intervalo al seleccionar muchas muestras. Subtema 9.2. Inferencia a partir de dos muestras. Inferencia a partir de dos proporciones. ¿Las bolsas de aire salvan vidas? La siguiente tabla incluye los resultados de una muestra aleatoria simple de ocupantes del asiento delantero involucrados en choques de automóviles, según datos de World One's Airbags de Meyer y Faney.
Chains, volumen 18, número 2. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que la tasa de mortalidad de los ocupantes es menor en el caso de los automóviles equipados con bolsas de aire. Nos muestra aquí una siguiente tabla donde dice muertes de ocupantes y número totales de ocupantes. Muertes de ocupantes con bolsa de aire 41, sin bolsa de aire 52. Número total de ocupantes con bolsa de aire 11.541, sin bolsa de aire 9.853. Vamos a pasar los siguientes datos a nuestro programa de Minitab. Muy bien, ya los tenemos aquí. Pasé toda la información a esto y ahora vamos a sacar las estadísticas, las proporciones. Nos vamos a estadísticas básicas y damos a elegir aquí donde dice 2 proporciones. Ok, dice elegimos donde dice datos resumidos. En la muestra número de eventos ponemos 41, 52, 11.541, los números de ensayos y 9.853. Opciones, nos pide un nivel de significancia de 0.05, que estamos hablando del 95%, y le damos aceptar y aceptar. Ok, el resultado es el siguiente. Tenemos en estadísticas descriptivas la muestra 1, el resultado de muestra en P es de 0.003553. En la muestra 2 tenemos un resultado de 0.005278 con un límite superior con el nivel de significancia de ser menos 0.000218. Tenemos el valor en P, aproximación normal de 0.030. Ese es en el límite superior. Ahora queremos saber el límite inferior. Nos damos opciones. Aquí le damos diferencia en la diferencia hipotética, le damos a aceptar y tenemos que para el límite inferior es de menos 0.003521, a 0.00071. Con esto terminamos este ejercicio. Siguiente ejercicio, moralidad y matrimonio. Una encuesta de Pew Research Center preguntó a sujetos elegidos al azar si coincidían con la afirmación de que es moralmente incorrecto que las personas casadas tengan un romance extramarital. De las 386 mujeres encuestadas,
347 estuvieron de acuerdo con la afirmación. De los 359 hombres encuestados, 305 estuvieron de acuerdo con la afirmación. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que el porcentaje de mujeres que están de acuerdo difiere del porcentaje de hombres que están de acuerdo. Parece haber una diferencia en la forma en que los hombres y las mujeres piensan acerca de este tema. Ok, tenemos que el número de encuestas, el total de mujeres fueron 386. El total de afirmaciones fue de 347. En hombres son 359 hombres encuestados, de los cuales 305 estuvieron de acuerdo. Ok, vamos, el problema nos pide que hay una diferencia en la forma en cómo piensan los hombres y las mujeres. Vamos a probar esto. Nos da un nivel de significancia del 95%. Para esto, nos vamos a ir a estadísticas básicas. Seleccionamos donde dice 2 proporciones. Le damos clic en datos resumidos. Tenemos que el número de eventos de la muestra 1 es de 386 y en la muestra 2 es de 359. El total de afirmaciones es de 347 contra 305 en hombres. Le damos clic en opciones, nos pide un nivel de significancia del 95%. Para la hipótesis alternativa usamos diferencia mayor que diferencia hipotética. Los vamos a calcular por separado. Le damos aceptar, luego aceptar. La siguiente es demasiado pequeño. Quizá porque no nos deja. Ya vi dónde estaba el error que me estaba marcando. Había puesto mis datos mal. Entonces tenemos que para la muestra 1, aquí estoy mal otra vez. Control E. Los números de eventos es de 347 y el número de ensayos, número de eventos para la muestra 1 es de 347 y en la muestra 2 es de 305. El número de ensayos es de mujeres 386 y de hombres 359. Había puesto mis datos mal, entonces por eso no me daba el resultado. Ok, tenemos que para la muestra 1 de las 286 mujeres, 347 afirmaron que es incorrecto que las mujeres tengan un romance extramarital. Y en los hombres, de 359 hombres, ellos dijeron que respondieron a 305 que es incorrecto que sea
sí está mal que tuvieran una relación extramarital. Tenemos una muestra en P de 0.898964 contra los hombres de 0.849582. Un nivel de significancia del 95%, una diferencia de 0.493816, con un valor en P de 0.042 y un exacto de Fisher de 0.046. Por lo tanto, la pregunta nos dice, parece haber una diferencia en la forma en cómo los hombres y las mujeres piensan acerca de este tema. La diferencia en cómo piensan es ni más de 0.0493816. Esa es la respuesta. Con esto terminamos el tema 9.2, que es inferencias a partir de dos muestras. Inferencia a partir de dos muestras es inferencia de dos media muestras independientes. Definiciones. Dos muestras son independientes si los valores muestrales seleccionados de una población no están relacionados, pareados o asociados de alguna manera con los valores muestrales seleccionados de la otra población. Dos muestras son dependientes si los valores muestrados están pareados, es decir, cada par de valores muestrales consiste en dos medidas del mismo sujeto. Por ejemplo, datos de antes y después, o si cada par de valores muestrales consiste en datos asociados, por ejemplo, datos de esposo o de esposa, donde la asociación se basa en alguna relación inherente. Veremos el primer ejercicio. Dice, ¿los hombres hablan tanto como las mujeres? Un encabezado de USA Today afirmó que los hombres hablan tanto como las mujeres. El encabezado se refiere a un estudio del número de palabras que hombres y mujeres pronuncian en un día. A continuación se presentan los resultados de estudio según datos de Ear Woman Really More Talk Type 10 Men de May It Air Essence Borman 317 number 5834. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los hombres y las mujeres pronuncian el mismo número de palabras en un día, considerando la media. Parece haber una diferencia y construye un intervalo de confianza para la diferencia. Muy bien, entonces nos vamos a nuestro programa de Minitab. Vamos a pasar estos datos. Para esto nos vamos a estadísticas básicas. Seleccionamos donde dice T de dos muestras. En esta parte vamos a seleccionar donde dice datos resumidos. El tamaño de la muestra es de 186, a ver. Sí, es de 186. Media de la muestra es de 15.668.5. Una desviación estándar de 8.632.5. Ese es para los hombres. En las mujeres es de 210. El tamaño de la muestra, la media de la muestra es de 16.215, con una desviación estándar de 7.301.2.
Seleccionamos opciones. Nos pide un nivel de significancia del 95%. Vamos a ver la diferencia de ambos. Le damos a aceptar y nos arroja la siguiente información, lo cual dice: error estándar de la media, que en la muestra 1 es de 633 y en la muestra 2 504, con un límite superior al 95% para la diferencia de 788. El valor P es de 0.25. Por lo tanto, la pregunta dice: parece haber una diferencia. Vamos a ver el límite de diferencia. Límite superior al 95% para la diferencia la diferencia es de menos 547. Un límite superior del 95% para la diferencia es de 788. Vamos a regresarnos para encontrar la diferencia. Le damos a aceptar. Tenemos un valor en P de 0.50. La estimación de la diferencia es con un intervalo de confianza del 95% de menos 2137 a 1044. Y hay diferencia de que los hombres hablan tanto como las mujeres. Sí hay una diferencia, por lo que se ve que las mujeres hablan más que los hombres. Ejercicio: distancia de frenado de autos. Se obtiene una muestra aleatoria simple de 13 automóviles de 4 cilindros y se miden sus distancias de frenado. La distancia media de frenado es de 137.5 pies y una desviación estándar es de 5.8 pies. Se obtiene una muestra aleatoria simple de 12 automóviles de 6 cilindros y se observa que a sus distancias de frenado tienen una media de 136.3 pies y una desviación estándar de 9.7 pies. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación que la distancia media de frenado de los automóviles de 4 cilindros es mayor que la distancia media de frenado de los automóviles de 6 cilindros. Construye un intervalo de confianza para la diferencia entre las distancias media de frenado de los automóviles de 4 cilindros y la distancia media de frenado de los automóviles de 6 cilindros. Ok, nos vamos a ir al programa de Unitar para poner los datos que nos están sugiriendo. Tenemos que son 13 automóviles. Tenemos una distancia media de 137.5 con una desviación estándar en 5.8. Ahora acá tenemos que son 12 automóviles con una distancia media de 136.3 pies y una desviación estándar de 9.7.
Este es el automóvil los datos del automóvil de 4 cilindros. Y esto es la información de los automóviles de 6 cilindros. Ahora nos vamos a estadísticas. Estadísticas básicas. Seleccionamos donde dice T de 2 muestras. Ponemos datos resumidos. Tenemos que para la muestra 1 es el de carro de 4 cilindros, es de 13. La media de la muestra es de 137.5. Una desviación estándar de 5.8 pies. Para el carro 2, para la muestra 2 es el automóvil de 6 cilindros. Hicieron un tamaño de la muestra es de 12. Tenemos que es una distancia media de 136.3 con una desviación estándar de 9.7. Ok, le damos que el intervalo de confianza es del 95. Hipótesis alterna, vamos a ver la diferencia de estos dos. Le damos a aceptar. Y nos sale la siguiente información. Tenemos una error estándar de la media de 1.6 para la muestra 1 y para la muestra 2 de 2.8. Hay una estimación de la diferencia de 1.20 con el 95% de estimación de la diferencia de menos 5.61, 8.0. Tenemos un valor en P de 0.715. Entonces este es el intervalo de confianza, menos 5.61 o 8.0. Con esto tenemos la información para este ejercicio. Subtema 9.4. Inferencia a partir de 2 muestras. Inferencia acerca de 2 medias. Muestras dependientes. Definiciones. 2 muestras son independientes si los valores muestrales seleccionados de una población no están relacionados, pareados o asociados de alguna manera con los valores muestrales seleccionados de la otra población. 2 muestras son dependientes si los valores muestrales están pareados, es decir, cada par de valores muestrales consiste en 2 medidas del mismo sujeto, por ejemplo, datos de antes, después, o si cada par de valores muestrales consiste en datos asociados, por ejemplo, datos de esposo o esposa, donde la asociación se basa en alguna relación inherente. Ejercicio. Ejemplo. Calificación con base en el consumo de combustible de automóviles. A continuación se incluyen las calificaciones con base al consumo de combustible en millas combinadas para la ciudad y para la carretera de diferentes automóviles otorgadas según el antiguo sistema de calificación y el nuevo sistema según datos de USA Today. El nuevo sistema de calificación se implementó en respuesta a las quejas de que las calificaciones del antiguo sistema eran demasiado elevadas. Utiliza un nivel de significancia de 0.01 para someter a prueba la afirmación de las calificaciones del antiguo sistema eran más elevadas que los del nuevo sistema, y determina el intervalo de confianza para la diferencia del sistema antiguo al sistema nuevo de calificación.
abrimos este documento, nos va a llevar al programa de Minitab. Ok, ya tenemos aquí nuestros datos. Antiguo sistema de calificación y con el nuevo sistema de calificación. Las estadísticas básicas. Elegimos donde dice T pareada. La muestra 1 seleccionamos antiguo sistema y en la muestra 2 nuevo sistema. Opciones, nos pide un nivel de significancia de 0.001, que estamos hablando del 99%. Nos pide vamos a elegir una diferencia hipotética. Lo vamos a aceptar y nos arroja la siguiente información. Tenemos en antiguo sistema de calificación un error estándar de la media de 1.20 contra el nuevo sistema de calificación, que es de 1.05. Estimación de la diferencia pareada. Error estándar de la media es, primero, la media es de 2.350 con una desviación estándar de 0.745. Error estándar de la media 0.167 con un intervalo de confianza del 99% para la diferencia que va de 1.873, 2.827. Valor T de 14.10 y valor P de 0.00. Ahora, diferencia estimación de la diferencia pareada. Tenemos que el límite superior es de 2.773. Siguiente ejercicio: costos de reparación de automóviles. A continuación se presentan los costos en dólares de la reparación de las partes frontal y trasera de diferentes automóviles después de los daños sufridos en choques controlados a baja velocidad, según datos del Insurance Institute for Highway Safety. Las marcas de los automóviles son Toyota, Mazda, Volvo, Saturn, Subaru, Hyundai, Volkswagen y Nissan. Construye un intervalo de confianza del 95% para la media de las diferencias entre los costos de reparación de la parte frontal y los costos de reparación de la parte trasera. ¿Hay alguna diferencia? Y determina el intervalo de confianza para la diferencia entre los costos de reparación de la parte frontal y de la parte trasera. Para esto vamos a exportar todos estos datos al programa de Minitab. Ok. Aquí ponemos costo de reparación frontal. Y acá es costo de reparación
trasera y exportamos los datos. Creo que aquí me comí un número, aquí son. Vamos a ver si los puse completos. 936, 978, 22, 52, 32, 69, 8, 43, 12, 34, 69, 25, 35. Mejor hay que repetir. Aquí está. No puse esto bien desde el principio. $1,480, 1,202, 862, 32,91, 1,022, 739, 1,769, 33,75 y 1,787. Pasamos, ya tienen estos datos, nos vamos a estadísticas básicas de pareada. Seleccionamos en la columna 1 el costo de reparación frontal y en la muestra 2 reparación trasera. Nos pide que tengamos un intervalo de confianza del 95%. Vamos a sacar la hipótesis alterna, en la cual nos dice que el error estándar de la media para el costo de reparación frontal es de 487 y el costo de reparación trasera es de 333. Tenemos un intervalo de confianza del 95 para la diferencia de menos 713,2134. Tenemos también una media de 711 y una desviación estándar de 1852. Tenemos el valor en P de 0.283. Ahora vamos a sacar los límites. Tenemos un límite superior al 95% de 1859 y vamos a sacar el límite inferior es de menos 437. Entonces, por lo tanto, podemos ver que sí hay una diferencia entre los costos de reparación tanto frontal como trasera. Último subtema: comparación de la variación de dos muestras. El objetivo: someter a prueba una afirmación acerca de dos variaciones estándar o varianzas poblacionales. La prueba F sirve para comparar dos varianzas poblacionales o desviaciones estándar. La prueba F requiere que ambas poblaciones tengan distribuciones normales y esta prueba es muy sensible a las desviaciones que se alejan de la distribución normal. Muy bien, vamos a nuestro primer ejercicio. Ejemplo de conteos de plaquetas. A continuación se incluyen muestras de conteos de plaquetas, números por MM3 de hombres y mujeres, elegidos al azar según datos de la National Health and Nutrition Examination Survey. Los conteos bajos de plaquetas pueden provocar sangrado excesivo, mientras que los conteos muy elevados aumentan el riesgo de una trombosis.
Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los hombres y las mujeres tienen conteos de plaquetas con la misma desviación estándar. Vamos a abrir nuestro documento para empezar a resolverlo. Entonces aquí tenemos la información en milímetros cúbicos tanto de mujeres como de hombres. Vamos a sacar la información. Le damos que tenemos un nivel de confianza del 95%, le damos a aceptar. Gráficas, aceptar. Seleccionamos todo, está bien. Le damos a aceptar. Ok, tenemos que la gráfica de hombres desde valores individuales, esos son los datos que nos arroja. El histograma de mujeres y de hombres. Este es el histograma de mujeres. Aquí tenemos el histograma de hombres abajo. La prueba de intervalo de confianza al 95%. Nos arroja esta información. Hay una desviación estándar de 75.993 de mujeres con una varianza de 5.774.971 con una desviación estándar de 58.114,107.15. Para hombres, una desviación estándar de 62.106 con una varianza de 3.857.12, con una desviación estándar de 49.162 y 85.765. Tiene un intervalo de confianza del 95%. Es la información que nos arroja aquí, con un valor en P de 0.345 y 0.377. Ejercicio discriminación. Los Revenue Commissioners de Irlanda realizaron un concurso para otorgar ascensos. A continuación se presentan las edades de los solicitantes con éxito y sin éxito, según datos de Debating the Use of Statistical Evidence in Allegation of Age Discrimination de Borland, American Statistician, volumen 58, número 2. Utiliza un nivel de significancia de 0.05 para someter la afirmación de que ambas muestras provienen de poblaciones con la misma desviación estándar. Vamos a ver este documento. Empezar a trabajar y tener el resultado. Ok, nos arroja esta información. Son los solicitantes sin éxito y los solicitantes con éxito. Vamos a hacer las comparaciones. Vamos a estadísticas de dos varianzas. Seleccionamos lo que nos diga.
cada muestra. En la columna 1 solicitantes sin éxito y en la columna 2 solicitantes con éxito. Tenemos un nivel de confianza del 95, relación hipotética 1, relación, diferencia, relación hipotética, le damos a aceptar. Decimos que queremos una gráfica de resumen, un histograma y una gráfica de valores individuales. Y los resultados seleccionamos todo, le damos a aceptar y aceptar. Esta es la gráfica de valores individuales. Nos arroja los solicitantes sin éxito y los solicitantes con éxito. Y nos dice que tenemos una desviación, las estadísticas descriptivas, tenemos una desviación estándar para la variable sin éxito de 7.22 con una variancia de 52.134 en un intervalo de confianza del 95% para una desviación estándar de 5.924,9.620. Solicitantes con éxito son de una desviación estándar de 5.884 y una variancia de 34.616, un intervalo de confianza de 4.301,8.612. Tenemos una relación estándar de desviación estándar, relación estimada de 1.22.722 con una relación, un intervalo de confianza del 95 usando Bonnet de 0.845,2.148. Tenemos también una prueba del valor en P de 0.292 y de 0.183.